Vale, buenas tardes. Vamos a darle continuidad a las mesas. En esta ocasión, bueno, por causas de salud, la ponente Diana Laura no podrá presentarse, pero pues bueno, estaremos con Mauricio, ¿sale? Entonces, bueno, lo voy a presentar. Él es Mauricio Álvarez Medina, él es licenciado en psicología por el Centro ELEYA, actualmente cursa la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior. Ha colaborado en instituciones de salud como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al igual que en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente es colaborador de Nopraxis y ejerce la clínica privada. Él nos va a presentar el artículo La procrastinación como resguardo ante lo inalcanzable y lo prohibido. ¿Okay? Te doy la palabra. Gracias, Rosy. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, antes de comenzar con todo esto de la procrastinación, me parece que es muy importante esto porque ¿quién no ha procrastinado? O sea, ¿quién no ha tenido una tarea, un examen y de pronto dice, lo postergo, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso y aunque pareciera algo cotidiano, ¿no? Nos genera angustia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es algo que dices, a ver, tengo que entregar algo, sin embargo, ¿por qué no puedo hacerlo? Y uno empieza a ver Netflix y empieza a ver redes sociales y entonces pierde por lo menos 2 horas. Y dice, ahora sí, un video más y empiezo, ¿no? Y pareciera que eso nunca llega, ¿no? Y entonces voy a comenzar porque me pareciera que este fenómeno de, como podemos considerarlo hasta patología cotidiana, ¿no? Esconde algo detrás, que no solo es una pereza o falta de disciplina, que muchas veces se puede atribuir a eso. Bueno, voy a comenzar. Y el título es, como lo dijo Rosy, La procrastinación como resguardo ante lo inalcanzable y lo prohibido. Todos hemos estado en la situación de querer comenzar con una tarea, pero nos gana la pereza y preferimos continuar scrolleando en redes sociales o haciendo cualquier otra cosa, menos lo que deberíamos estar haciendo. Incluso cuando no estamos del todo cómodos con eso. Es más, uno sigue postergando, aún sintiendo culpa, misma que ni nos incomoda tanto como para comenzar a trabajar, pero tampoco nos deja disfrutar en paz el tiempo de ocio. Es esto que vemos Netflix pero incómodos, ¿no? A este fenómeno se le conoce como procrastinación, la cual se podría definir como el acto de retardar sin motivo alguno una tarea, lo que conlleva experimentar sensaciones de malestar asociadas a la posibilidad de no cumplir con la labor asignada. Sin embargo, al pensar esta definición, me surge la duda. ¿Realmente será que el aplazamiento no tiene motivo? ¿O hay algo más que se escape de la conciencia que impide poner manos a la obra? Porque partiendo del principio de que la procrastinación causa un malestar, lo más lógico sería terminar con este. Sin embargo, ¿por qué resulta tan complicado? ¿Qué es esto, no? En el que nos debatimos todo el tiempo de, bueno, si quiero empezar a trabajar, pero no puedo empezar a trabajar, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué? Porque no puedo, ¿no? Para intentar dar una respuesta a este cuestionamiento, es necesario remitirse a los conceptos de yo ideal e ideal del yo. A grandes rasgos y sin entrar en demasiados detalles, el primero se forma a partir del desplazamiento del amor que alguna vez vivió el yo real por parte de los padres. En otras palabras, el yo ideal es la instancia que impulsa al yo real a convertirse nuevamente en el objeto de amor perfecto para ellos. Es así que este nos moviliza a ser lo que fuimos y ya no somos, e intenta alcanzar lo que alguna vez se tuvo y se perdió. Por otro lado, el ideal del yo, como lo menciona Freud en el texto El yo y el superyo, es el heredero del complejo de Edipo, lo que implica una identificación con el padre al mismo tiempo que representa una prohibición. Dicha situación, Freud la expresa con la siguiente frase: así como el padre debe ser, así como el padre no te es lícito ser. No puedes hacer todo lo que él hace, muchas cosas le están reservadas. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo es que estas dos instancias se relacionan con el fenómeno de la procrastinación? Porque pues muy bonito la teoría y todo, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Comencemos con el ideal del yo, que al ser el heredero del complejo de Edipo, es el encargado de instaurar las leyes y valores morales establecidos por la sociedad, mismos que son impuestos al niño a través de las figuras parentales, las cuales, al igual que las normas sociales, son introyectadas y establecen lo que es correcto e incorrecto dentro de la sociedad. Y al ser esta capitalista, la pérdida de tiempo es equivalente a perder dinero, convirtiéndose en algo reprobable. Y acá me gustaría hacer un énfasis porque justamente es el sistema capitalista en el que vivimos el que hace que nos sintamos culpables por descansar.
¿no? Esto de porque hay que ser productivos, hay un discurso total en la sociedad que dice, tú puedes más, aprende esto, ven solo a la escuela ciertos días y te damos tu título, y como que hay un impulso, ¿no? Que hemos introyectado, ¿no? Al vivir en esta sociedad y que justo hace que el descansar sea reprobable y sintamos culpa por hacerlo. Sin embargo, justo es así que la procrastinación genera culpa, debido a que experimenta con un incumplimiento de los valores sociales previamente proyectados, esto que les decía. No obstante, creer que la relación de la procrastinación con el ideal del yo se limita a eso sería dejarlo a un nivel superficial, ¿no? Como echar la culpa al capitalismo, pues como que no. Por lo que para profundizar este nexo, me veo obligado a retomar la frase de Freud. Así como el padre debe ser, así como el padre no es lícito ser. Si se le escucha con detenimiento, este enunciado representa una paradoja, misma que impone el mandato de ser como el padre al mismo tiempo que lo prohíbe. Es así que la persona que procrastina queda atrapada en algo similar, lo cual se podría explicar en dos tiempos. Y me gustaría que tomáramos esta frase como con mucha atención, porque justo es esta parte paradójica la que va a causar el malestar en la procrastinación. En el primero de estos tiempos se encuentra el deseo de realizar la tarea asignada con la intención de alcanzar el ideal del yo y así lograr la identificación con el Padre. Lo que pareciera, en un principio, que no representa problema alguno, ¿no? Como que todo bien, ¿no? Nos dicen que hay que parecernos, que hay que identificarnos, y bueno, pareciera que hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, en el segundo tiempo, se encuentra la prohibición que el propio ideal del yo establece, misma que versa así. No se puede hacer todo lo que él hace. En ese momento se establece la prohibición, que tiene como consecuencia la inhibición de la acción. Esto se debe a que estos dos tiempos son contradictorios y entran en conflicto, causando el malestar que la persona que procrastina experimenta. Es justamente esta sensación de, ay, debería de poner a hacer, pero no puedo hacerlo, ¿saben? Es esa paradoja, porque incluso esta paradoja parecía que no tiene ningún sentido y que no hay forma, como que no hay, justo al ser una paradoja, no hay escapatoria de eso. Ya que de un lado se siente presionado por alcanzar el ideal, mientras que por el otro se podría sentir consciente o inconscientemente culpable de hacerlo. Con base en lo anterior, la procrastinación se podría entender como una defensa que busca evitar la angustia. Lo curioso es que el mismo acto de procrastinar también causa angustia. A pesar de eso, la que se produce por no hacer la tarea no se compara con lo que se produciría en caso de realizar la acción que se está postergando, debido a que, aunque a simple vista resulte ser una tarea sencilla, en realidad es una forma de protegerse ante un deseo inconciliable. En otras palabras, la acción que se posterga representa para el inconsciente un deseo prohibido que resulta amenazante para el yo. Esta relación se puede ver con claridad en el texto de Freud, Los que fracasan cuando triunfan, en donde menciona que otras inhibiciones se producen manifiestamente al servicio de la autopunición. No es raro que suceda en las actividades profesionales. El yo no tiene permitido hacer cosas porque le parecerían que saca provecho y éxito, que el severo superyo le ha denegado. Entonces, el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflictos con el superyo. Y justamente es esta paradoja. El yo trata de defenderse, porque recordemos que vamos a evitar sentir la angustia, ¿no? Es lo que busca el yo. Y entonces, al entrar en un conflicto, dice, pues prefiero no hacerlo y seguir postergando que enfrentarme a los castigos que pueda venir del super yo por realizar la acción. En otras palabras, la procrastinación se puede entender como una paradoja del ideal del yo, que por un lado exige el cumplimiento de la encomienda, pero que al mismo tiempo reprueba la realización de la tarea por los deseos prohibidos a los que se asocia, los cuales resultan intolerables. Es así que el acto de procrastinar funciona como un resguardo ante lo prohibido. Sin embargo, como el título lo refiere, esta no es la única manera de abordar la procrastinación, la cual también puede tenderse como un mecanismo de defensa que utiliza el yo para preservar su narcisismo. Por lo tanto, es tiempo de explorar la relación que tiene el yo ideal con el fenómeno de procrastinar. Porque justamente pareciera que si solamente nos quedamos con que el super yo es aquel que nos va a detener en esta paradoja de no alcanzar lo que queremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando a veces no nos sentimos suficientes para alcanzar eso, ¿no? Una tarea muy difícil, un examen o los ensayos finales, que dices, no inventes, es que el profe es súper exigente y ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Justamente tiene que ver más con esta sensación de sentir que uno no va a poder con la tarea. Y esto tiene que ver con el yo ideal.
Como se mencionó al inicio, el yo ideal es un conjunto de imágenes de perfección que se formó a partir del amor e idealización que alguna vez gozó el yo real. Por lo anterior, este último buscará constantemente convertirse en ese yo ideal. Es en ese esfuerzo de convertirse en el ideal que el yo constantemente se comparará y medirá su valía, por lo que si el yo real se percibe lejos de aquel ideal, el narcisismo se verá amenazado por no sentirse suficiente y experimentará angustias narcisistas. En el caso de que el ideal se perciba demasiado lejano, se puede experimentar una sensación de no ser digno de alcanzar. Justamente es esto lo que les comentaba. Lo que obedece a un mandato superyoico, para el cual no importa lo que el sujeto haga, jamás será suficiente respecto a su yo ideal, ¿no? Y es cierto, jamás vamos a alcanzar ese ideal, o sea, es algo que tenemos, pero nunca vamos a llegar a hacerlo. Por lo anterior, se puede afirmar que el yo utiliza la procrastinación como una defensa a los estándares de perfección que el yo ideal le exige de manera persecutoria y que al percibirse inalcanzables pueden provocar que el superyo vuelque su agresividad sobre el objeto, causando que se viva como fracasado, dañando profundamente su narcisismo y haciendo que los estándares impuestos por este yo ideal se vivan cada vez más lejanos, generando un profundo sentimiento de vergüenza por sentirse insuficiente. Para concluir, una de las formas en las que se puede interpretar el fenómeno de la procrastinación es como una defensa que funciona de dos maneras. En la primera, busca proteger al yo de la angustia que produce el cumplimiento de un deseo que está considerado como prohibido bajo la mirada del ideal del yo, con la finalidad de evitar el sentimiento de culpa que se despierta al alcanzar eso que desea, ¿no? Es justamente, y dejémoslo afuera de las tareas o de qué es lo común, ¿no? En la vida de los estudiantes. ¿Qué pasa cuando quieres conseguir un ascenso y te está a un curso de distancia? ¿No? Esto de, y bueno, ¿y por qué uno no se capacita? ¿Por qué no va escalando en esta escalera del éxito? Un poco por esta culpa que hay del ideal del yo que le dice, ¿sabes qué? Pues hay mucha angustia, hay un deseo ahí que se está asociando que no permite que avance. En la segunda, en la segunda defensa, se pretende preservar el narcisismo del yo, evitando que éste se confronte con una triste realidad, misma que implica comprender que nunca será tan perfecto como le gustaría ser, ya que jamás alcanzará la perfección que el yo ideal le exige. Y es muchas veces esto de ni siquiera empezar con la tarea, ¿no? Está este ensayo que tenemos y tenemos que presentar o un reporte y queremos hacerlo tan perfecto pero nunca es suficientemente perfecto. Y entonces nos paralizamos porque ya ni siquiera seguimos avanzando. No lo sé, escribimos un párrafo y lo leemos, y lo leemos, y lo leemos, y pareciera que nunca es adecuado, porque justamente es esta exigencia del yo ideal que nunca va a permitir que sea adecuado. Por lo tanto, llevas 2 horas en un párrafo y te faltan 6 cuartillas, y entonces jamás llegas. Y estás atrapado en este yo ideal y en esta exigencia que jamás se va a alcanzar. Ahora, pues ¿cómo vamos a dejar de procrastinar? Porque pareciera que si es una paradoja y nunca se va a alcanzar el lidiar, pues ¿cómo se deja esto, no? Y bueno, finalmente, tratando de dar respuesta a la pregunta, ¿por qué resulta tan complicado dejar de procrastinar? Se podría suponer que dejar de hacerlo va más allá de la pereza o la disciplina. Y es un poco esto que les decía, porque muchas veces a la persona que procrastina se le culpa de, es que eres un flojo, es que ¿por qué no lo haces? Como si fuera algo muy sencillo. Y te dan cursos o libros de, ¿sabes qué? Disciplínate. Los 10 pasos para alcanzar el éxito, ¿no? Son estas disciplina, el club de las 5 de la mañana y todo este tipo de discursos que culpabilizan cuando hay algo mucho más de fondo. Hay algo que está ahí que justamente es asociado a un deseo ahí prohibido o la sensación de no ser suficiente, la que está impidiendo que uno siga avanzando y que pueda realizar las tareas, ¿no? Porque justamente es esto, disciplina para cumplir una tarea. Pero ¿qué implica realmente dejar de procrastinar? Implica confrontarse con aquello que se desea a pesar de la culpa o vergüenza que eso pueda generar. Es tener la capacidad de poder responsabilizarse del propio deseo y arriesgarse a intentar alcanzar un ideal, comprendiendo desde un inicio que este es inalcanzable. Porque justamente es ahí cuando podemos empezar a trabajar esas culpas inconscientes que tenemos, que puede empezar a liberarse. Porque entonces lo que estaba asociado a esa tarea sencilla se empieza como a quitar, como a mover, y entonces eso permite que justo la culpa de realizar la acción se vaya. O bueno, por lo menos
nos deje trabajar, deje tú que se vaya, porque me pareciera que esto como que jamás se termina. Sin embargo, lo hace más tolerable y eso permite que empezamos a avanzar y podemos trabajar. Y la otra es esa, saber que no vamos a alcanzar el ideal nunca. Y es algo sumamente doloroso, que nos pega durísimo al narcisismo, porque entonces es, bueno, nunca voy a ser tan perfecto como alguna vez fui, o imaginé que fui, ¿no? Entonces, si uno puede, que además suena sencillo, ¿no? Suena como enchiladas, pero no, realmente es un trabajo donde uno puede agarrar y decir, alcanzar el ideal es imposible. Entonces, bueno, pues si no lo voy a hacer, ni modo, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Ese ensayo que a lo mejor proyectamos en el profesor que es súper exigente y que nos pide perfección, realmente no es el profe, realmente somos nosotros mismos que estamos proyectando eso. Es ese ideal que queremos alcanzar y que no lo vamos a lograr. Justamente es eso, poder entender que aunque hagamos lo que hagamos, vamos a estar en esa falta, que jamás vamos a poder sortear. Y entonces, eso sería justamente como lo pueden ver, la procrastinación, como decía el título, nos resguarda de eso que sentimos inalcanzable y que nos resulta prohibido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mau. Gracias por ayudarnos a entender por qué postergamos ciertas tareas. Ahora ya sabemos que tenemos hay unos conflictos psíquicos que tenemos que abordar en terapia, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna pregunta? Podemos tener pues, sí, algún tiempo para poder debatir si gustan. ¿Alguna pregunta con Mau? Sí, me agradó mucho la mención que se realizó en el preservar el narcisismo, porque inclusive el postergar una tarea y en poco tiempo realizarla y hacerlo lo mejor posible, considero que es este resguardo para decir, bueno, no lo hice tan bien porque no lo hice al inicio. Se lo pude haber hecho mejor, pero sí siento esa cuestión narcisista de si lo hubiera hecho al inicio, hubiera quedado mejor. Y esa cuestión de perseguir el ideal, a pesar de que yo acepté ese tiempo, ese corto tiempo. Sí, justamente, o sea, es esto que uno va a encontrar justificaciones, porque qué doloroso decir, no, pues no salí tan bien, ¿verdad? Aceptar que uno no es tan perfecto como cree que es. Justamente es eso, es que trabajo mejor bajo presión. No, es que si hubiera tenido más tiempo. No, es que esto y el otro es decir, pues mi narcisismo va a quedar bien, porque yo sí soy don chingón, pero el problema fue el tiempo, ¿no? Entonces, justo esto que mencionas es la forma en la que una de las formas que encuentra la procrastinación para preservar ese narcisismo. Sí, este artículo tardó un rato, había que trabajar cierta procrastinación al respecto, pero bueno, justo es eso, ¿no? El tratar de entender que no, que uno no es tan perfecto como cree que es, y es bien doloroso. Suena muy sencillo, pero es muy doloroso. No sé si tengan alguna otra duda, otro comentario. ¿Qué es lo doloroso? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que lo voy a hablar desde un poco mi perspectiva. Creo que lo doloroso es eso que sí, creo que lo puedo poner hasta en el cuerpo, ¿no? O lo voy a empezar un poco con el dolor físico. Cuando uno se pega, ¿no? Siente algo que es displacentero y que quiere que se termine, que no puede, muchas veces no puede tolerar y que lo único que quiere es justo que el estímulo se acabe, un apapacho y se acabó, ¿no? Y de manera psíquica, me parece que el dolor es eso que muchas veces no podemos tolerar y que nos va a desbordar, que no a veces no podemos poner en palabras porque justo se siente como en el estómago. Yo lo pienso un poco así, como en el estómago, donde se hace un nudo, porque creo que no hay otra forma de poner en palabras, sino más bien se experimenta a través del cuerpo el dolor, donde algo psíquico se pone como es un nudo ahí fuerte que no permite confrontarlo. Así es como imagino lo doloroso. Es la... Ahora, pero es que es tan interesante tu tema, pero alguien tiene ahí una pregunta mejor que te eso como te Ok, comento. Itzel. No, yo solamente le iba a comentar a Mari, ¿no? Esta parte que incluso creo que en el psicoanálisis, y creo que tu tema lo aborda muy bien, porque yo he trabajado la procrastinación en mi propio análisis y pues solamente se me ha contenido desde el lado de que, ok, es tu culpa y el otro,
pero una vez que se acaba como esta parte de, pues que te quede la disciplina, ¿no? Que te quede la disciplina, o sea, estás disciplinado. Y entonces, ahorita escuchándote, pues, eso vamos a ir, una disciplina, soy disciplinada, estoy bien organizada. Lo que me falta es eso, ¿no? Poder sostener que mi narcisismo se va a ver afectado al no cumplir esa tarea que tengo que cumplir. Y pues agradezco mucho que me hayas traído porque, pues así, uno lo va a entender un poco mejor. Gracias. Gracias a ti por el comentario. Y pues sí, Pero fíjate que es que está muy interesante tu propuesta. Pero, por ejemplo, yo pensaba dos, la procrastinación, si la culpa sería por abordar el trabajo que resultaría, el resultado resultaría prohibido, es una propuesta ya. Pero también si pudiera, a veces uno no siente culpa de descansar. O sea, voy a estar, entonces ahí estaría el descanso o la procrastinación, o sea que también no te permites descansar, eso como una perspectiva, pero también se pudiera pensar tal vez, porque estás pensando en el resultado lo inalcanzable y lo prohibido, pero quizás el proceso mismo es doloroso, o sea, el proceso de ponerte a escribir, porque no sé si sería como estar solo, ¿no? En presencia de tus ideas o de tus objetos internalizados, o si no los tienes suficientemente internalizados. Entonces, como que el proceso mismo del trabajo, de escribir, es un proceso doloroso, creo, ¿no? O sea, más allá de que ya después resulte inalcanzable, prohibido, quizás si le agregas eso del proceso, porque no es fácil, yo creo que por eso muchas veces no escribimos por espontaneidad, ¿no? O sea, escribimos para el trabajo que pide el maestro, pero no te sientas a escribir una publicación como tú ahorita lo hiciste, ¿no? Que tuviste que enfrentar un proceso, no fue fácil, bueno, no sé qué tanta facilidad. no, no, fue justo pensándolo porque al mencionarlo como en el resultado, ahorita que la escuchaba, pongo a pensar que tal vez en el resultado queda esta parte como lo prohibido, como alcanzarlo, ¿no? Esta parte de si yo alcanzo el ideal, ¿no? Hay algo prohibido, no puedo hacerlo, algo que me impide eso. Y creo que durante el proceso de la escritura, o de realizar cualquier acción, pero sobre todo de escribir, está el juicio constante de sentirse insuficiente. Entonces, que ahí en ese proceso, por eso creo que es difícil, porque es eso que menciona, el proceso en sí es doloroso, porque está todo el tiempo esa voz, es esto que mencionaba del párrafo. Llevo un párrafo y no puedo avanzar, no sé qué más decir, no se escucha perfecto, y eso duele, es confrontante, porque es decir, bueno, es que no puedo, es aceptar que uno no va a poder, que le cuesta trabajo escribir, ¿no? Porque justo, y ahí es donde se pone dolorosa la situación, porque justo es sentir que uno no va a alcanzar el ideal, que no queda tan bonito. Uno siempre dice, pudo haber quedado mejor, ¿no? Ya salió, pero pudo haber quedado mejor. Y creo que justo es en ese proceso de la escritura donde se siente ese dolor de no, pues sí, de no sentirse suficiente. Y de verse solo. Justo, justamente. ¿No? Que sería, digo yo, ya ves que ya es bonito, pero como ya ves el niño que logra la capacidad de estar solo en presencia de verse uno solo ante, ¿no? Ante uno mismo, ¿no? Y ante los objetos que uno tiene, como pones. Sí, está muy interesante tu propuesta y como que da para más, o sea, para que continúes, ¿no? La primera parte sea este logro continuo. Voy a ver cómo continuamos. Pues no lo había pensado, pero puede ser que haya. Ese dolor ante la existencia Sí, del narcisismo. sí, no, ya no quiero seguir ese dolor. Andrea, y después Andrea Costa, y después Andrea. A mí es muy interesante. La verdad es que sí nos toma mucho tiempo, porque podemos ver la culpa desde cuando lo haces, cuando ya lo hiciste y te sientes culpable por haberlo hecho, y también la misma culpa, con la misma intensidad, cuando sabes que puedes hacerlo, pero no lo haces. Yo siento que son como dos temas muy diferentes, ¿no? Del que fracasa cuando triunfa y el que fracasa cuando ni siquiera lo hace, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Siento que, no sé, tengo dos preguntas. Bueno, o sea, sí se puede hacer, siempre va a haber esta culpa. Yo no creo que genuinamente se pueda disipar y decir, ah, sigue estos pasos, sube a terapia para que lo puedas eliminar. O sea, siempre, siento que siempre va a estar presente, tal vez mínimamente en intensidad, pero siempre va a estar presente. Pero, o sea, sí se puede lograr esto, o sea, por medio de hacerlo consciente, quitar esos ideales, no
pues sí, quitando ese peso a los juicios, tanto internos como externos, ya internalizados. Pues mira, me pareciera que sí, si no uno no tiene esperanza ni remedio alguno, porque justamente creo que no se va a quitar. Yo también lo creo, ¿no? Que al final de cuentas uno aprende a vivir con los síntomas que trae, pero se relaciona diferente con los síntomas. Entonces, creo que eso es bien importante, porque si uno va con la idea de que se va a erradicar por completo, es muy difícil. Es muy difícil que eso se vaya. Sin embargo, uno aprende a relacionarse diferente con esos síntomas y entonces tal vez ya te permita que dices, bueno, no quedó perfecto, vamos a mandarlo, ¿no? Como que baja la angustia. Y entonces uno a lo mejor sigue procrastinando, y sí, pero ya no es la misma relación que tiene con esa procrastinación. Ya dice, bueno, pues ya veo Netflix a gusto y ya después me pongo a escribir, ¿no? Pero ahí cambia, porque ya no es veo Netflix angustiado. Entonces yo creo que justamente es eso, el cambio que hay en la forma de relacionarse con los síntomas. No sé si respondí la pregunta. Vale. A ver, Gracias. Yo más que una pregunta, me gustaría hacer un comentario. Y primero felicitarte por tu trabajo, creo que es un trabajo bastante valioso y creo que también contribuye bastante bien para estos adolescentes que están llegando a la clínica, que justamente llegan con este discurso de me la vivo 3, 5 horas en Facebook, en TikTok y ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces creo que es valioso el saber desde dónde viene y cómo nosotros podemos abordar estos temas. Sí, justo, que independientemente de ese círculo de dopamina que se genera y que a todos nos ha pasado, que de repente pasamos 3 horas y acabamos mareados de ver tanto el teléfono, pero justo porque pareciera que es una evasión, ¿no? O sea, esta adolescentes que dices, hay algo tan fuerte que me está desbordando, que no puedo con ello, que pues mejor ni me volteo a ver, ¿no? Lo veo, me voy a la pantalla y ahí me paso el rato, ¿no? Que creo que justo es eso que pasa actualmente, pero el tema es que pues, ahí se te está yendo la vida, ¿no? En la pantalla y en estos círculos pues, dopaminérgicos. Yo creo que eso pasa. y bueno, agregando como un poquito, perdón, con lo de Andrea, es cómo el adolescente también llega a terapia con esta etiqueta de eres flojo, no haces las cosas, te tardas mucho, y cómo viene este registro en ellos para que justo pueda poder provocar, bueno, no provocar, bueno, sí, un poco hablarlo en terapia y de dónde viene ese conflicto, ¿no? Sí, justo. Es que justo es eso, quitar como esta etiqueta, lo voy a poner de una manera un poco banal ahí, la parte de una etiqueta de es que eres flojo, es que no quieres, es que estos discursos del que quiere puede y que van mucho más allá, ¿no? Y entonces creo que este tipo de cosas permiten pensar de manera diferente síntomas que parecieran muy cotidianos, pero que realmente afectan la vida de todos nosotros, ¿no? Porque todos estoy seguro que hemos alguna vez procrastinado, o sea, casi seguro de eso. ¿Había otra duda por ahí? Por ahí atrás. A mí me suena mucho al caso de una paciente de cerca de 19 años, en donde llega a terapia justamente porque no podía titularse. Estaba estudiando la carrera de cuarto B, ya tenía cerca de 3, 4 años y no había decidido titular. Estuve con ella trabajando un periodo más o menos como de 9 meses, 10 meses, y en todo ese periodo fuimos trabajando la parte que qué pasaba si ella se titulaba. Entonces también creo que es muy importante esto de la procrastinación. En función de lo que había mencionado del ideal del yo y el yo ideal, y la paradoja, ¿no?, que se encuentra en alcanzar el ideal, que significa como abandonar su dinámica familiar en esta chica en específico. Hablaba justamente de la dinámica familiar en la que ella se encontraba, de disgusto, de que no le gustaba, como que ella quería crecer un poco más allá de su dinámica familiar. Entonces estábamos averiguando justamente qué pasaba si ella se titulaba, ¿no? El abandonar esa dinámica que le producía. Y por ello me parece importante cuestionar más allá y buscar el deseo que se encuentra atrapado en la parada profesional. Y que hay después de alcanzar ese ideal. Muchas veces esa procrastinación se encuentra entre lo hago, qué significa hacerlo, mejor no lo hago, y es ahí justo donde se encuentra todo.
justo, y que se anuda a muchas cosas, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba, pensaba en, bueno, esta chica, si el mandato familiar, ella quiere salir, pues es como dejar de pertenecer un poco en el grupo, ¿no? Como salir completamente de eso, y eso genera un montón de culpa, ¿no? También da unos miedos, o sea, no, acá solo puse un poco lo inalcanzable y lo prohibido porque me parecía que era como dos ejes centrales. Sin embargo, hay muchas cosas que creo que se anudan a estos temas, ¿no? En esto de, bueno, y a ver, ¿qué tal si no pertenezco al grupo? O como ir ahí sí, el caso por caso, viendo qué se está anudando a este fenómeno de no me puedo titular, ¿no? Que a lo mejor sí tiene culpas, a lo mejor sí no se siente suficiente, pero también se va a salir de un grupo, ¿no? Y entonces habrá que entender como toda la, lo que se está anudando ahí. Sí, sí, eso está interesante, ese caso. Ahorita escuchándolo, o sea, sí es cierto, se pueden muchas cosas, no solamente este narcisismo que no queremos expuesto o perderlo, ¿no? También el que no nos sentimos suficientes, que alcanzar el celular, pero también, por ejemplo, yo lo veo, también se juega la vergüenza que dices, sí lo quiero hacer, pero eso no te permite, entonces, pero me van a juzgar, me van a criticar, a lo mejor, o sea, esas son fantasías que tú estás teniendo, pero esas cosas no son, ¿no? O sea, se van a burlar de lo que escribo, me lo van a señalar, van a decir que no estoy haciendo bien. Entonces creo que sí, esta parte que tú mencionas y que han participado la dicho, son muchos elementos los que se pueden aquí. Y pues sí, creo que sí hay mucho que escribir a lo mejor, ¿no? Tendrás que realizar más artículos. Para cierto para que nos enfrentar mi puedan procrastinación y seguir escribiendo. Andrea. Y por ejemplo, ¿cómo podemos ver o segmentar para, porque sí es muy amplio, ¿no? Verlo en muchos puntos, pero lo podemos ver también como, yo me imagino, ¿no? Cuando tienes que hacer algo y ponerle niveles mental, o sea, la procrastinación mental, de la culpa, la vergüenza, todas las cuestiones mentales y emocionales, y también yo me lo imagino en el mismo cuerpo, ¿no? Cuando tengo que ir a una carrera y, ay, me dio un calambre, tengo que cargar más peso y, ay, mi brazo o me enfermé o así. O sea, creo que eso también, no sé qué tanto llegue esa simbolización, ¿no? De tanta angustia que sientes que puede representarse incluso también en el cuerpo, ¿no? Que tienes que presentar un examen y ching, es que estoy bien enferma y hasta me dio fiebre. O el estómago, ¿no? O sea, como que te impide también tu mismo cuerpo impedir el que lo logres, ¿no? O sea, también se puede ver así con esos dos elementos. Justo, o sea, yo creo que depende mucho de la defensa, los tipos de defensa que tengas. Si tienes unas defensas más obsesivas, pues entonces nos vamos a ir al pensamiento, a esto que dices, como de a estar en la lluvia de ideas de, ay, me voy a poner a hacer esto, y uno se va, ya y se resolvió el mundo, pero no ha hecho nada, ¿no? Entonces, un poco así, de manera más obsesiva, pero si nos vamos más hacia el lado de la histeria, sí tiene que ver con esto de sabotearse, ¿no? De esto de la carrera, ¿no? De, me toca correr el maratón, ¿y te has preparado? Puta, un ratote para un maratón y es un día antes, se te ocurre irte de fiesta, ¿no? Y entonces es como sabotear eso que ya llevabas, ¿no? Eso es como el miedo al éxito, esto de los que fracasan cuando triunfan un poco por ahí, o justo te tueres el tobillo, ¿no? En el último entrenamiento, ¿no? Como algo ahí, justo como una defensa más, como un acto fallido, o sí, o defensas más histéricas donde se te acalambran, ¿no? Justo, dependiendo, yo creo que ahí sí, del tipo de, justo del tipo de defensas que priorices. Pero eso sería procrastinar. No sería más una somatización. Sí, sí, Está sí. interesante porque como que estás delimitando el campo. Es procrastinar precisamente, ¿no? Que lo definiste. Sí. Pero yo no sé si esto que plantea la compañera sea cuando algo le pasa a tu cuerpo que te torciste y eso, no sé si Sí, sería sí. procrastinar. Sí, yo también lo veo como. Sería más algo conversivo. Sí, Si lo ubicamos como algo sí. planteamiento neurológico, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo también. Es que justo ahorita quedaba como que quedan como una línea ahí delgada, ¿no? Entre qué tanto sí, qué tanto no, porque justo puede ser algo mucho más en la rama de la conversión, ¿no?
que se puede anudar igual a deseos como prohibidos, ¿no? Y entonces ahí queda como, justo tal vez se debe procrastinar, pero entra, digamos que la procrastinación entra como en un síntoma que podría verse de esa forma. ¿Algún otro comentario? Sí, sería esto de dejarlo al último, ¿no? Que sí es bien característico. ¿Por qué no se empieza desde el inicio que se tiene o se programa un semestre de tareas o así? Siempre todo al final, ¿no? Al último día. Eso sería procrastinar. Sí, justamente. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Pues irlo trabajando, ¿eh? Porque ahorita que hablaban de las edades, yo creo que también se pensaría diferente en el adolescente, ¿no? Sí, Diferente a ya un adulto. a un adulto. ¿No? Está procrastinando. No sé si se diga así. Suena una palabra rara. Es una palabra muy Yo rara. primero pensé que era como que decir groserías, primero asocié, quisiera procrastinar, mentar la madre. No sé si a ustedes les suena, pero a mí me sonaba raro la palabra y dije, ¿qué será? Pero me parece que es un tema de verdad que sigue desarrollando. Si bueno, una persona súper yoica lo haría. Sí, puede Si ser. procrastina, podría llegar a esta parte de la agresión, ¿no? Justo por la culpa. Pero Sí. bueno, pues bueno, muchísimas gracias, ¿no? No, Tienes que gracias a seguir ustedes. escribiendo más para poder ampliarnos Sí. más el tema de la Sí, procrastinación. en adolescentes suena bien. En adolescentes estaría bien. Es una Vale. muy buena idea. Pues bueno, muchísimas gracias. Sigamos Gracias a por ustedes. donde